Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema que correspondía es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneamente uniformemente acelerado, que son es básicamente todo lo que va con respecto al movimiento. Lo voy a anotar aquí por si quieren verlo. Es movimiento rectilíneo uniforme. Y el otro pues es movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Sí? Eso es lo que significa MRU y MRUA. Que bueno, de hecho nosotros ya conocemos o alguna vez han visto estos conceptos, nada más que pues no definidos de esta forma. ¿Sí? Básicamente son las comparaciones que tenemos nosotros cuando nosotros hablamos de movimiento. Tendemos también a confundirnos con algunas palabras o algunas definiciones. Por ejemplo, qué es rapidez, qué es velocidad y qué es aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos conceptos pues, de la forma matemática. ¿Sí? Primero, ¿qué es la rapidez? ¿Sí? La rapidez es la razón entre una distancia recorrida o un desplazamiento entre cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si lo expresamos de forma matemática, podemos decir que la rapidez, lo voy a poner de forma escrita, sería, la rapidez es una distancia recorrida en razón del tiempo, ¿sí? Recuerden que la división significa en razón de, ¿sale? Entonces, la rapidez es una distancia recorrida en razón de un tiempo, ¿sí? O lo podemos expresar también de esta forma matemática, ¿sí? Que la distancia recorrida, la cual llamaremos delta X, sobre una variación del tiempo que vamos a llamar delta T. ¿Sale? Así es como definimos a la rapidez. Y la rapidez, ya habíamos visto lo que es un vector y un escalar. La rapidez justamente es un escalar, ¿sí? Por eso normalmente la manifestamos en metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y la velocidad? Porque probablemente si yo les estuviera preguntando qué es rapidez, me habían dicho lo mismo que si les hubiera preguntado qué es velocidad, porque normalmente los conceptos son pues similares y pues no es del todo incorrecto, ¿sí? Su definición es la misma, solamente hay un cambio entre rapidez y velocidad, que ese cambio ya lo vimos en los vectores, bueno, esa diferencia la vimos en los vectores, velocidad, ¿sí? La velocidad también es una razón entre un desplazamiento y el tiempo. Lo podemos expresar de la misma forma matemática que la rapidez. Es una variación de distancia, de desplazamiento, que le llamamos delta X, y una variación del tiempo que le llamamos delta T. ¿Sí?
La única diferencia es que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Sí? Y ya sabemos, acuérdense cuál era la característica de un vector, que en este caso la velocidad tiene una dirección, tiene una magnitud y tiene un sentido. ¿Sí? La rapidez no, la rapidez es un escalar, por lo tanto es solo un número. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Sí? Que de hecho aquí este concepto, digo, no está mal, pero así nos acostumbran desde chiquitos. Por ejemplo, tú en tu coche, tú tienes una, un circulito, o si es, pues es digital, pues digital, ¿sí? Donde te va marcando supuestamente la velocidad a la que tú vas tu vehículo, 10 kilómetros por hora y así hasta el 200, 220 algunos, ¿no? ¿Sí? Donde te va indicando justamente la velocidad que supone que llevas. Pero ¿qué crees? Y de hecho esa cosa se llama velocímetro, ¿sí? Pero ¿qué crees? Ese velocímetro no mide velocidad. ¿Por qué? Porque les acabo de decir justamente que la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, si fuera la velocidad lo que estuvieran midiendo, te tendría que decir, vas tantos grados hacia tal lado, esta es la distancia que vas recorriendo, bla, 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 ¿no? Tendría que decirte todos esos parámetros, ¿no? Y vas al norte o al sur o al este o al oeste. Esa sería tu velocidad, ¿sí? Porque es una magnitud vectorial. Lo que realmente mide ese sensor es la rapidez con la que tú vas, porque como la rapidez es una escalada, entonces puedes decir voy a 10 metros sobre segundo, o, o a 20, 30, 40, 50, 70, 80, sí, ¿sí? Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad, ¿sí? Para términos de trabajo, pues nosotros normalmente trabajamos con la velocidad y pues ya la interpretamos de esa forma, ¿sale? Pero no recuerda, o sea, siempre recuerda que pues es rapidez, ¿no? Por lo menos en los conceptos. Es lo mismo, bueno, esto se lo voy a platicar porque de igual forma ya no lo vamos a ver. Es lo mismo, si yo te pregunto, ¿cuánto pesas? ¿Sí? Te vas a decir, no sé, 70 kilos, supongamos. Sí, yo peso 70 kilogramos. No pesas 70 kilogramos, ¿sí? El kilogramo no es una unidad de peso, es una unidad de masa. 70 kilogramos, me estás diciendo cuál es tu masa corporal. Tienes una masa corporal de 70 kilogramos, ¿sí? El peso, el peso es una relación justamente entre fuerza y aceleración, ¿sí? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo calculamos? Entonces, ¿cómo sé cuál es mi peso? Lo podemos calcular por la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Y eso nos daría el peso. De ahí podemos obtener el peso, ¿sí? O mejor simplificado, decirlo de otra forma, tú puedes calcular tu peso, que normalmente en física lo conocemos como W. W es igual a tu masa por la aceleración. ¿Cuál masa? Pues tu masa, 70 kilogramos. ¿Cuál aceleración? La de la gravedad. Si tú pesas 70 kilogramos, ¿sí? Entonces tú tienes una masa de 70 y la aceleración de gravedad. La gravedad normalmente la manejamos como 9.81 metros sobre segundo. Bueno, lo voy a poner en forma de ecuación para que sea más chido. La gravedad normalmente la manejamos, lo repetamos como una G y decimos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Así es como normalmente expresamos a la gravedad. Entonces, tu peso realmente son los 70 kilogramos por la aceleración, en este caso de la gravedad, que es 9.81, y pues eso te daría, si haces la operación, te da un total de 686, lo voy a poner, 686.7, ¿sí? Y la unidad de peso es newtons, ¿sí?
Entonces, realmente cuando nosotros también hablamos de peso, ¿no? Nos referimos en realidad a la masa que tenemos, a la masa corporal en este caso, ¿no? Pero el peso y la masa también son conceptos diferentes. Tu peso, si pesas 70 kilogramos, tu peso real son 686.7 newtons, porque newton sí es una unidad de peso. Kilogramos es una unidad de masa. ¿Sale? Digo, esto nada más es como el dato de cultura general para que se la sepan, para que no les platiquen en una fiesta, en una borrachera, la platiquen para que vean que está todo chido. ¿Sí? Se van a ver bien interesantes. Lo mismo con rapidez y velocidad. ¿Sale? Va. Bueno, entonces, normalmente tú el concepto de MRU ya lo habías manejado o ya lo conoces, ¿sí? Aquí me gusta a veces hacerlo desatinar. Tiene la ventaja de que, pues, por mi error, pues no pudimos estar en clase presencial. Me disculpo. Aquí normalmente los hago desatinar, porque les digo que para MRU y MRUA solo vamos a trabajar con 3 fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas? Hay 3. Hay 3 básicas con las que trabajamos. Lo voy a poner. Tenemos primero velocidad, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es la primera fórmula para MRU y MRU. Tenemos una siguiente fórmula que dice delta X. Si tú recuerdas, ya vimos arriba que es delta X, es desplazamiento. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última fórmula dice que es velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por delta X y ya. Con esas 3 fórmulas puedes calcular todo de MRU y MRU, ¿sí? Normalmente me gusta hacerlos desatinar con este tipo de fórmulas. Y ahorita se salvaron porque no podemos jugar. Bueno, antes de pasar a los ejercicios y los cálculos, te voy a explicar otra de las diferencias que hay entre movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Pues la verdad está en el mismo nombre, ¿no? Si yo hablo de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿tú qué te podrías imaginar? Normalmente yo lo ejemplifico de esa forma, ¿sí? Suponiendo, obviamente, en un mundo ideal, donde tú tuvieras una barra de hielo, ¿sí? Y la pusieras en una superficie infinita, donde el hielo obviamente no se va a derretir y la superficie es completamente lisa. Si yo empujo la barra de hielo, ¿sí? ¿En qué momento se va a detener? No se detendría nunca, ¿sí?
Al no tener fricción, sería hasta el infinito y no se derrite, no hay nada. Mientras no haya nada que, que la detenga, no se va a detener, ¿sí? Entonces, es un movimiento rectilíneo y es uniforme, ¿sí? A diferencia del otro que dice movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ahí sí hay una aceleración. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? Lo vamos a ver de esta forma. Creo que aquí puedo usar una plumita. Nada más dejen cambiar el color. Voy a poner negro, ¿sí? Voy a escribir con el dedito, así que puede que se me vea medio raro mis. Hey, ¿sí? ¿Qué pasa en el movimiento rectilíneo? Esa es una E. Este es el tiempo. No, ¿saben qué? Mejor lo voy a hacer en el Paint. Queda más derechito ahí. Ahí está. Tenemos una gráfica, ¿no? ¿Qué pasa con la aceleración? Dale, le trota. Con respecto al tiempo, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniformemente, en el movimiento rectilíneo uniforme, perdón, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la barra de hielo, ¿sí? La aceleración es un cambio en la velocidad, ¿sí? Por eso cuando tú vas en tu coche o en el transporte público, cada vez que el chofer acelera, tú sientes que te mueves, o cuando tú aceleras, sientes así como el jaloncito, ¿no? Eso quiere decir que justamente, pues tú estás poniendo una resistencia porque tu cuerpo al estar en reposo, no está en movimiento, no lleva velocidad y no lleva aceleración. Por lo tanto, al haber un cambio en la velocidad, que tu velocidad sería cero, al haber un cambio en la velocidad, pues tu cuerpo obviamente va a reaccionar a ese movimiento. Eso es lo que conocemos como las leyes de Newton, ¿sí? Entonces tú vas a sentir ahí un movimiento, ¿sí? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, perdón, ¿qué creen que pase con la aceleración si nos imaginamos la barra de hielo? Pues obviamente no va a pasar absolutamente nada. La aceleración siempre va a ser cero en el movimiento, ¿sí? ¿Por qué va a ser cero? Porque es un movimiento rectilíneo y es uniforme. No hay aceleración. Por eso el otro se llama variado o acelerado, porque ahí sí hay una variación de la velocidad. Y eso es la aceleración, un cambio en la velocidad. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración siempre va a ser cero, ¿sí? Entonces, si eso pasa con la aceleración, ¿qué pasa con el tiempo? Voy a hacer las líneas menos gruesas porque se veían muy feo. ¿Qué pasa con la velocidad? Perdón. Si la aceleración es cero, ¿qué pasará con la velocidad? Entonces ahora vamos a poner una gráfica donde es velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí, ¿qué pasaría? Si les estoy diciendo que es un movimiento, volvemos a la barra de hielo. Si yo la aventé, ¿sí? O la arrojé o la deslicé, obviamente yo la deslicé con una cierta fuerza, eso le dio una velocidad, ¿sí? Eso le dio una velocidad. Por lo tanto, ¿qué pasaría en la misma en la relación de velocidad con el tiempo? Como no hay variación, pues la velocidad se va a mantener constante. Si yo lo lancé a 50 kilómetros por hora, por un decir,
La velocidad se va a mantener constante, pues en relación al tiempo, ¿sí? No va a cambiar, se va a mantener constante, la velocidad nunca va a inmutarse, ¿sí? La velocidad se mantiene constante en el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces ahora? Ya vimos el concepto de aceleración, velocidad, esto es en MRV, que no se los olvide. En MRUA, pues sí es muy diferente todo. Sí, ya puse ahora que la gráfica roja. Bueno, ni modo. Entonces, ¿qué pasaría con el desplazamiento con respecto al tiempo? En la misma situación. ¿Sí? Aquí sí hay un cambio. ¿Por qué? Si nos imaginamos la barra de hielo en el tiempo deslizándose, pues obviamente si empezó en una distancia inicial, que pues obviamente es cero, pues ¿qué va a ir pasando entonces? Pues a mayor tiempo, pues su distancia irá en aumento, ¿no? Y en este caso, pues nuestra barra de hielo ideal, pues se iría así hasta el infinito, ¿no? No habría nada que la detuviera. Por lo tanto, su distancia seguirá aumentando siempre con razón del tiempo. ¿Sale, vale? Eso nada más es como concepto, pues, para que lo tengan. Entonces, en MRU, ay, Dios mío, en MRU tenemos estos tres parámetros. Aceleración, la aceleración siempre va a ser cero en MRU. ¿Sí? La velocidad va a ser constante en razón del tiempo y la distancia va a ir en incremento con razón del tiempo. ¿Sale? Esto es para MRU. ¿Sale, vale? En MRUA todo cambia. Entonces, resolveríamos un problema de MRU primero para después pasar a MRUA. Está súper sencillo, ¿sí? Aquí tengo, ¿dónde está mi problema? Vamos a decir, un auto viaja en línea recta a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Encontrar la distancia que recorre en 60 segundos. ¿Sí? Ese sería un problema. Les digo, ya se salvaron porque como no los veo, no les puedo estar preguntando. Entonces pues, yo lo voy a tener que resolver. ¿Sí? Aquí viene lo interesante y aquí es donde les decía que me gusta hacerlos desatinar con estas fórmulas. Probablemente si alguno de ustedes ya se dio cuenta, sí, me va a decir, profe, esto se puede resolver con una formulita muy sencilla. Una formulita que nos enseñan, pues, o más bien siempre nos ha acompañado. ¿Sí? Si ya no se acuerdan, a lo mejor a sus hijos les va a tocar y luego se los van a recordar ahí cuando les toque en la primaria o en la secundaria trabajar con esto. Creo que en la secundaria es cuando empiezan esto. ¿Sí? Una formulita que dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? A lo mejor alguno de ustedes sí se acordó o rápidamente dijo, pues eso se resuelve así. Y sí, sí es cierto, sí se resuelve así. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que se resuelve con una de estas tres? Que yo no los dejaría usar esta. ¿Cuál de estas escogerían? Eso es lo que siempre les pregunto. ¿Cuál de estas tres escogerían? ¿Sí? Esto es correcto para resolver este problema, ¿sí? Pero aquí me gusta ver, o me gusta hacer que ya lo vean desde la perspectiva como ingenieros, ¿sí? Yo no digo que en la simpleza no estén las soluciones, a veces, muchas veces en la simpleza sí están las soluciones, pero también es parte de nuestro trabajo ampliar más esa visión o esa percepción del mundo y de las cosas, ¿sí? Entonces, en una de estas tres fórmulas,
justamente está contenida esa formulita que acabo de borrar, ¿sí? Y que si son todavía un poquito más atentos, probablemente ya se dieron cuenta con cuál de esas tres podemos resolver este problema. Aquí normalmente nadie latina. Estamos, bueno, me toca siempre que estén adivinando y estemos haciendo prueba y error, prueba y error. Entonces lo voy a hacer así. Va. Dice que un auto viaja en línea recta a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Al decir que un auto viaja en línea recta, ya estamos ahí hablando justamente de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Entonces, CMRU dice que tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo y tenemos que saber en qué distancia recorre 60 segundos. Bueno, primero, recomendación. Lo que yo siempre hago y siempre les recomiendo que hagan, identifiquen sus variables. ¿Sí? El problema siempre les da información. Siempre identifiquen qué variables les da el problema. En este caso, nos da velocidad. Si nos da velocidad, nos dice que vamos a una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué más nos da? Nos da tiempo. Dice que son 60 segundos del tiempo. Y distancia no nos da distancia. ¿Sí? Es una incógnita. Y es todo lo que nos da el problema. ¿Sí? Entonces yo siempre les pregunto aquí, ¿cuál de estas tres utilizaría? ¿No? Y ya, ok, siempre, pues la primera, ¿no? La que se ve con menos cosas. No, pues que la primera, ok, la primera. La primera dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es mi velocidad final? Y aquí pues, 10, a lo mejor alguien se aventura y dice 10 metros sobre segundo. Ah, ok, entonces ¿cuál es la velocidad inicial? Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? No, pues que la misma, pero ¿cómo va a ser la misma? No puede ser. ¿Cómo? Velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? Bueno, entonces ¿cuál es la aceleración? ¿Nos da aceleración el problema? No. Y ya no empezamos a trabajar y ya veces los hago que a veces sí les digo, ok, velocidad final inicial es la misma, supongamos, ¿no? Entonces despejen la distancia de dónde la van a despejar y ya no, ya valió gorro porque pues en esta fórmula pues no hay distancia. Me voy hasta la última. Igual, lo mismo, velocidad final, velocidad inicial. Supongamos que sí las tenemos y es la misma. ¿Cuál es la aceleración? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia? Podemos despejar distancia de aquí, ¿sí? Sí se puede, obviamente, podemos despejar la distancia, pero vamos a tener un problema aquí. ¿Por qué? Por la aceleración, ¿sí? Ahí les va. La respuesta correcta es que para MRU, pues la que dejé al último, ¿no? Es esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué es esa fórmula? Si tú te acuerdas lo que te acabo de platicar hace un momento, voy a poner acá y en medio. Si tú te acuerdas lo que te platiqué hace un momento cuando estábamos acá en el Paint, en MRU la aceleración es cero, ¿sí? Y a lo mejor sí te acordaste y ahí a lo mejor pensaste, profe, pero pues si usted dijo que la aceleración era cero, entonces sí lo podemos calcular. ¿Por qué no podríamos calcular con este y con este? Bueno, al ser la aceleración cero, ¿sí? Aquí me estaría cancelando el tiempo. Y para empezar, ni siquiera tenemos distancia en esta fórmula, ¿no? Que es delta X, si te acuerdas, es el desplazamiento. Delta X es distancia. Entonces, para empezar, aquí ni siquiera hay distancia. Y aparte, la aceleración me cancela el tiempo. Entonces, solo me queda con dos velocidades, no tiene sentido. ¿Sí? En la última, ¿por qué no? Bueno, aquí pues tengo la aceleración y tengo delta X. Si yo despejo delta X, ¿sí? Me quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre 2A. Pero como la aceleración es cero, 2 por cero me daría cero y tendría una indeterminación o una incongruencia, ¿sí? Porque cualquier
número dividido entre cero. Miren, déjenme lo pongo en la calculadora para que vean cómo me va a decir de cosas feas la calculadora. Cualquier número que lo divida entre cero me va a dar, que no se puede, me va a dar un error, me va a decir infinito, o si tienen un iPhone, le preguntan a Siri y les va a decir que no tienen amigos. ¿Sí? No puedo dividir yo nada entre cero. Por eso la segunda tampoco puede ser. ¿Sí? Es una incongruencia matemática. ¿Sí? Que bueno, ya cuando, no sé si ya vieron cálculo, pero si ya vieron cálculo, pues sabemos que sí se puede resolver esa incongruencia, pero pues no vamos a hacerlo aquí, ¿no? En esta clase. Porque pues para esta clase sí tenemos una fórmula que me puede dar la respuesta, que es esta. ¿Por qué esta sí? Si se fijan, tengo desplazamiento. Tengo una velocidad nada más, que es una inicial, que es toda la que me da el problema y es toda la que necesito. Y y aquí tengo el tiempo. Después del más, tengo la aceleración y tengo otro tiempo. Pero si yo aquí sustituyo la aceleración a cero, un medio por cero, cero. ¿Sí? Y cero por el tiempo, que son 60 segundos, pues me va a dar cero, porque cualquier número multiplicado por cero me va a dar cero. Entonces, a la hora de resolver o sustituir, perdón, la aceleración aquí, pues todo esto se va a eliminar y solamente me va a quedar eso. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y eso es todo. Ya lo único que tendríamos que hacer es ir sustituyendo en las variables. Entonces vamos a decir que delta x o la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que son 10 metros sobre segundo. Ay, las tengo en mayúsculas. 10 metros sobre segundo, ¿sí? Por, pues el tiempo, que son 60 segundos. Por lo tanto, nuestra velocidad sería 60 por 10, que nos va a dar el increíble valor de 600. Y como es distancia, la unidad va a ser metros. ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo. Además, pues esta fórmula se ve más fresa que la otra, ¿no? Y aquí mismo podemos despejar para cada uno de los valores. ¿Sí? A ver, déjame ver, creo que aquí tengo otro ejemplo. A ver, aquí tengo el otro. Otro ejemplo. Decimos, un tren tiene que recorrer 360 kilómetros en 2 horas. Encontrar la velocidad a la que debe ir para que llegue a tiempo. Otra cosa se me olvidaba. Otra cosa que no les mencioné, que no les comenté. ¿Cuáles son las unidades para cada uno de estas variables? La distancia, la voy a poner, bueno, la voy a poner aquí al lado. La distancia siempre tiene que ir en metros. Voy a hacer así. La distancia siempre tiene que estar en metros. La velocidad en metros sobre segundo. El tiempo en segundos. Y la aceleración, bueno, esto lo voy a poner con ecuación. Y la aceleración tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado.
¿sí? Eso siempre tiene que ser así. El tiempo en segundos, velocidad en metros sobre segundos y la distancia en metros, ¿sí? Siempre se tienen que respetar esas unidades. Por lo tanto, aquí va a venir otra chamba. Dice, el tren tiene que recorrer 360 kilómetros en 2 horas, encontrar la velocidad a la que debe ir para que llegue a tiempo. Bueno, aquí no le dejé mucho tiempo porque, pues, bueno, si tú estás viendo el video, pues le puedes pausar para anotar pues todo esto, ¿sale? Entonces, encontrar la velocidad que llegue a tiempo, pues es lo mismo, ¿no? Sigue siendo MRU, solo que ahora que nos pide encontrar la velocidad, ¿sí? Entonces, velocidad, no sabemos cuál es la velocidad. ¿Tenemos tiempo? Si tenemos tiempo, sabemos que el tren tiene que hacer 2 horas. Y tenemos distancia, si tenemos distancia, porque es la distancia que debe recorrer en esas 2 horas. ¿Sí? Entonces ahora queremos saber la velocidad. Obviamente, pues la fórmula va a ser exactamente esta, la mismita. Solo recuerda que nuestros resultados no pueden estar ni en horas, aquí son kilómetros, ni en kilómetros, tienen que estar, la velocidad tiene que estar en metros sobre segundos. Aquí podemos hacer dos cosas. Puedes resolver, calcular la velocidad en kilómetros por hora y luego convertirla a metros sobre segundo, o cambiar todo de una vez, kilómetros a metros y horas a segundos, y pues ya nada más hacer la operación correspondiente. Cualquiera de las dos formas es válida. La vamos a hacer de las dos formas para que veas cómo funciona. Bueno, primero, antes que otra cosa, voy a despejar esta ecuación. ¿Sí? En este caso, nosotros queremos saber la velocidad. Entonces vamos a despejar la velocidad a la velocidad que le estorba el tiempo. ¿El tiempo que está haciendo? El tiempo está multiplicando la velocidad. Por lo tanto, para quitarlo de aquí, pasa con su operación contraria. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, voy a tener que la velocidad va a ser igual adiós, a delta X sobre el tiempo. ¿Sí? Esta es la que nosotros vamos a usar. Y bueno, entonces voy a hacer primero las conversiones y ahorita lo voy a hacer de las dos formas. Primero haciendo las conversiones de horas a segundos y kilómetros a metros, y ya después haciendo la conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Está nada más para refrescarles. Bueno, ¿cómo convierto horas a segundos? Bueno, pueden hacer una regla de 3 o pueden hacer algo que se llama análisis dimensional, que es a mí lo que más me gusta manejar. Aquí le voy a bajar. Y contorno de forma, grosor. ¿Qué vamos a convertir? 2 horas. 2 horas. ¿Sí? ¿Cómo funciona el análisis dimensional? Muy sencillo. Es una relación entre lo que tú quieres, la unidad que tú quieres eliminar y la unidad que tú quieres obtener. En este caso nosotros queremos obtener segundos. Entonces, en la parte de arriba de la rayita va lo que quieres obtener. Por lo tanto, en la de abajo lo que vamos a eliminar, que son horas. ¿Sí? Ok, ¿y cuál es la relación de esto? Se preguntarán ustedes. ¿Sí? Bueno, fácil y sencillo. La relación es la siguiente. En una hora, ¿cuántos segundos hay? Puede que sepas, puede que no sepas. Si en un minuto hay 60 segundos, bueno, es que aquí podemos hacerlo de esa forma, ¿no? Primero convertir horas a minutos, que es más sencillo, y luego de minutos a segundos. Pero la verdad, sí es un poquito tardado.
Ya. Sí se puede hacer, pero pues obviamente es un paso innecesario. Eh, perdón, en un minuto, en una hora hay 60 minutos. Les digo, tendrías que hacer la conversión de horas a minutos y los minutos a segundo, pero yo ya sé cuántos segundos hay en una hora. Y a lo mejor alguno de ustedes también ya sabe que son 3600 segundos en una hora. Sí, que sería el equivalente a multiplicar 60 por 60 y luego eso me daría los segundos, perdón, en es 60 por, ¿qué? 60 segundos en un minuto y luego los 60 por los 60 que hay en una hora, ¿no? Sí, o sea, 60 por 60. Como hay 60 segundos en un minuto y hay 60 minutos en una hora, pues sería multiplicar 60 por 60 y eso me da los 3600. ¿Sale, vale? Igual eso, apréndanselo también, dato de cultura general. Entonces, bueno, ya que tengo hecha mi relación, que ya sé que en una hora y 3600 segundos, nada más para convertir horas a segundos, tendría que hacer las respectivas operaciones. 2 por 3600, que serían 72,000. Y pues entre uno, pues me va a dar lo mismo, ¿no? 72,000. Y horas está multiplicando, horas está dividiendo. Multiplicación con división se elimina y me quedan pues los segundos. Entonces son 72,000 segundos. Ahí es. 72,000 segundos los que hay en 2 horas. ¿No? ¿Sale? Ok. Bueno, eso es para el análisis dimensional para convertir. Entonces ya sabemos que aquí en 2 horas también le podemos poner pues los 72,000 segundos, ¿no? Y pues los kilómetros los podemos convertir de la misma forma, ¿sí? Ahora aquí en vez de las 2 horas lo voy a cambiar ya para no moverle. Son 360 kilómetros. Uy, ahí está. Y pues aquí, ¿qué unidades vamos a obtener? Queremos obtener pues metros. Unidades que queremos eliminar, pues ahora van a ser kilómetros. Y pues hacemos la relación. En un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Pues hay 1000 metros, ¿no? Ahora está aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. 360 por los 1000. Y pues eso lo dividimos entre 1. Pues nos va a dar exactamente lo mismo, pues nos va a dar 360,000, ¿no? Sí. Me gusta cuando son relaciones de uno a 10 o 1 a 100, porque pues es la multiplicación, en este caso pues nada más es agregar a los 3 ceros del mismo, al 360. Y ya, tienes tu multiplicación hecha. Digo, lo hago así nada más porque me gusta como enseñarles como este método porque te sirve para cualquier conversión, ¿no? Ahorita son conversiones sencillas que a lo mejor las pudimos haber hecho hasta mentalmente, pero pues igual así se ve chido. Les puede servir para algo más complicado, como convertir yardas, pulgadas, no sé, cualquier otra cosa que sea más complicado. Sí, sirve para cualquier tipo de conversión, para cualquier cosa que se le pueda ocurrir, que sean unidades y tengas que convertirlos, ¿no? Descuentos, no sé, dinero, X. Entonces son 360,000. 1, 2, 3. Y pues ya son metros. ¿Sí? Entonces pues ya tengo segundos, ya lo tengo en metros y pues ya nada más quedaría pues sustituir pues en mi formulita, la voy a copiar, voy a pegar un poquito más acá. ¿Sí? Entonces vamos a averiguar la velocidad va a ser igual a delta x, que ya sabemos que van a ser 360,000.
que son metros, y entre el tiempo, que son 72,000. Ahí es, 72,000 segundos. Y pues ya, nada más hay que hacer la respectiva división. Serían 360,000 entre 72,000. Lo voy a hacer en la calculadora para verlo todos juntos como hermanos. Son 360, 1, 2, 3, entre 72, 1, 2, 3. Y eso es igual a 5. Ahí. Y serían 5. Y pues la unidad va a ser metro sobre segundo. Sí. Ándale. Ahí está. 5 metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Pues tengo metros arriba dividiéndose con segundos, por eso son 5 metros sobre segundo. Y entonces esa es la velocidad que tiene que recorrer el tren. Perdón, esa es la velocidad a la que tiene que ir el tren para recorrer los 360 kilómetros en 2 horas, a 5 metros sobre segundo, o sea, muy, muy rápido. Imagínense viajar 5 metros sobre segundo, o sea, súper, hiper rápida. Sí, esa es una forma de resolver. La otra, pues también lo pudimos haber hecho de la siguiente forma. En vez de tener los 360,000 metros, lo pudimos haber dejado en kilómetros. En 360 kilómetros. Y aquí en vez de los 72,000 segundos, lo pudimos haber dejado en, ¿qué son? 2 horas, ¿verdad? 2 horas. Aquí le voy a poner otro igual. Aquí nos va a cerrar un paso. ¿Sí? Y pues sería 360 kilómetros, 360 entre 2, ¿no? Voy a hacerlo. 360 entre 2. Y eso serían 180 kilómetros por hora lo que tiene que viajar el tren. ¿Sí? Ay, se me olvidó cuánto era. 180. 180 kilómetros por hora es lo que tiene que viajar el tren. ¿Sí? Pero como recuerden que el resultado yo lo quería, lo necesitamos en metros sobre segundos, pero yo no puedo dejar en kilómetros por hora. Entonces tendríamos que convertir los kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Sí? También lo podríamos hacer con un análisis dimensional. ¿Sí? Nada más que aquí, pues la única cuestión es que tendríamos que saber eh, la relación que hay entre kilómetro por hora y metro sobre segundo. O sea, ¿a cuánto equivale un kilómetro por hora? A, ¿cómo se llama? A metros sobre segundo. Y ese pues sí es pues un poquito más complicado, ¿no? Saber la relación. Entonces, bueno, igual se las paso. Se supone que en un kilómetro por hora, se supone, hay punto 2, ay, no, pues en menos. 0,2 y 3,338 metros sobre segundo. Esa es la equivalencia. ¿Sí? Kilómetro por hora, metros sobre segundo. En un kilómetro por hora, lo voy a poner aquí sobre hora. Hay estos metros sobre segundo. Esa es la relación que hay. Digo, o sea, es más complicado acordarse de la relación. Y aquí pues serían 180. 180 igual kilómetros por hora. Y pues vamos a ver si nos da. En teoría nos tiene que dar los 5 metros sobre segundo. Probablemente por los decimales no nos dé exactamente, pero nos tiene que dar un valor muy parecido. Entonces serían 180 por punto
2 son 4 7 y el 8. Vamos a ver si es cierto. Entonces serían 180 por punto 2, 1, 2, 3, 4, 8. Tiene que dar 5. Ahí está. Ah, no, nos digo que 50. Ah, caray, ¿por qué no da 50? Sí, a lo mejor sí está bien la relación. Déjame verificar si está bien la relación. A lo mejor me equivoqué. Son 180 kilómetros en 1 kilómetro por hora. 1 kilómetro por hora equivale a punto de metros por sobre segundo. Se supone que sí. 180 por punto. Pues sí, porque al final se divide entre 1. No, no, no hay. Entonces me está fallando por 10. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, lo voy a hacer otra vez. A ver si tenía un dato por ahí guardado en la calculadora. 180, 800, ¿no? 180 por punto 2, porque no es punto 0. Kilómetro por hora, ahí son 2.778. Punto 2, 7, 7, 7, 7, 8, sí, metros por segundo. Bueno, eso dice la relación, no sé si sea correcto. Porque no me da 50. Qué raro. Algo me está fallando, pero no sé qué sea. Bueno, este fue un fracaso. A lo mejor tengo mal el dato de la relación de metros sobre segundo, kilómetro por hora. Pero yo les tengo un truco que está más sencillo que esto. Cuando tengas kilómetros por hora, voy a borrar esto. Cuando tengas kilómetros por hora y quieras convertir a metros sobre segundo, solo multiplica 180 por 5/18. O 5 sobre 18, pues. Y te va a dar la velocidad convertida a metros sobre segundo. Estoy seguro que va a dar. Y pues lo vamos a comprobar. Ah, mira, ya será la calculadora del Corel. Ahí va, ¿eh? Y decimos que van a ser 180 por 5 entre 18. Ah, caray, ¿por qué me da? Entonces yo me equivoqué, ¿no son 5 metros sobre segundo? 360,000 entre 72,000. Sí, son todos 50 kilómetros por hora. A ver, ven aquí, me hubiera gustado que estuvieran ustedes porque me hubieran corregido a ver si me equivoqué en alguna cuenta. Entre 72. Me faltó un cero en algún lugar. Son 3,600 por 2. Son 7,200. Ah, pues con razón no me daba. ¿Ya ven? No son 72,000, son 7,200. Sangre de Cristo. Ay, Dios mío. Pues por eso no me daba. Tenía un cero ahí de más. Ahí estaba el error. Bueno, ya lo encontré. No estuvieron aquí para decirme. A lo mejor ustedes sí se dieron cuenta. Yo no me di cuenta. Y son 50 metros sobre segundo. Pues por eso no me daba, ya decía yo. Ya se me hacía mucha belleza. Con esto sí sabía que no me iba a fallar, entonces ahí ya me di cuenta que sí había otro error. Entonces, aquí fue el único problema, fue ese de los 7,200, que fue cuando hicimos la conversión de las horas, ¿no? Los segundos, voy a regresar. Fue lo primero que hicimos. Aquí, sí, ¿no? Aquí fue. 2 horas, 3,600. Aquí no eran 72,000, eran 7,200. Así. Por eso no me daba.
Entonces, lo que pasó es que cuando... Dale, ¿eso qué significa? Pues cuando hicimos todo lo demás, pues por eso no me dio, ¿no? De hecho fue nada más pues cuando hicimos la división de los 360 kilómetros, los 360 kilómetros entre los 7200. Oh, pues, aquí se va a poner, era así. Pues y aquí eran 360,000. 1, 2, 3, metros. Entonces ahí fue el error, nada más. ¿Sí? Que eran 360,000 metros sobre el tiempo, que eran 7200 segundos. Y pues ahí ya nos va a dar, ¿no? Los 50 otra vez. Perdone, no me fijé. Bien cero de más en la calculadora. Entonces, ¿qué? Son 360. 1, 2, 3. Entre 7200. Ya así nos va a dar 50. No, 5. Ahí está. Ya. Misterio resuelto. Sí, y pues ya, nada más aquí ya pondríamos los 50 kilómetros por hora. Y pues bueno, ya vieron las otras formas de hacerlo. Sí. También ya vimos que podíamos hacerlo con pues directamente y luego convertirlo a metros sobre segundo, que serían los que fueron los 360 kilómetros entre las 2 horas, que eso nos daba los 180 kilómetros por hora. Y pues 180 kilómetros por hora para hacer la conversión, la cual podemos hacerlo por análisis dimensional o pues nada más lo multiplicamos por 5/18 y pues eso les va a dar igual los 50 kilómetros por hora. Ese de los 5, perdón, ese de los 5/18 solo funciona de kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿eh? No le sirve para ninguna otra conversión. Por eso les enseñé el análisis dimensional. Pero cuando quieran convertir kilómetros por hora a metros sobre segundo, esa es una buena opción. Es más sencillo, pues yo creo que te acuerdes así. Al que te acuerdas de la relación esa de 0.2777778 metros sobre segundo. Que también te va a dar, pues, pero está más complicado que te acuerdes. ¿Sale, vale? Bueno, eso es con respecto, pues, a MRU. Sí, está sencillo. O sea, nada más es poner atención, ya se dieron cuenta, hasta yo me equivoco. Sí, y el ver los números bien, porque se te va ahí vienen, se me fue un cero y ya me estaba cambiando completamente pues el sentido, ¿no? Del problema y así. Bueno, entonces espero que no haya problemas con eso. Mm, ahora, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues sí, es un poquito diferente. Um, es complejo y no a su forma rara, extraña. Depende del tipo de ejercicio, la verdad. La, la complejidad que puede llegar a tener el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí el truco es básicamente aprender a leer lo que te está diciendo el ejercicio, el problema, ¿sí? Porque de eso va a depender tu percepción y pues obviamente de eso también va a depender pues tu respuesta, ¿no? O sea, cómo lo vas a manejar.
luego hay unos problemas que son medios engañosos y la verdad sí pasa que pues te llegas a confundir, ¿no? Entre uno y otro. Estoy aquí, estoy buscando mis ejercicios. Aquí los tengo porque tengo que buscar uno donde les pueda explicar sencillamente cómo funciona esto del MRUA. Bueno, primero déjenme dejarle las fórmulas. Déjenme dejarle las fórmulas por abajo para tenerlas a la mano. Ahí está. Aquí, pues el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí sí se necesitan las tres fórmulas, ¿sí? Ya dependiendo el tipo de problema, ¿sí? Y y pues lo que nos van a pedir. Bueno, aquí hay dos cosas bien interesantes. Primero, ya habíamos platicado un poquito del concepto de la aceleración. Acuérdense que la aceleración es pues es una razón de cambio, en este caso de la velocidad, ¿sí? O sea, la aceleración sí presenta cambios, no es uniforme. O sea, si viéramos la aceleración con respecto, no sé, a la distancia, déjenme pongo aquí supongamos que tuviéramos una relación de, ay, Dios mío, chueco, ahí está, de aceleración y distancia. Aquí aceleración, acá distancia, o delta X. Vamos a poner la de distancia, ¿sí? Aquí sí podría haber variaciones, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué podría haber variaciones? Pues porque imagínense tú cuando vas en tu coche, ¿sí? No es como que siempre vayas a la misma, pues como a la misma velocidad, ¿no? O sea, arrancas no sé, a 2 km/h y pues vas acelerando y obviamente va cambiando tu velocidad, ¿no? En este caso tu rapidez y tú la vas viendo en tu velocímetro, ¿sí? Y luego frenas, luego aceleras, luego frenas, luego aceleras. Entonces, obviamente, pues hay una variación, ¿no? En este caso de la velocidad. Por eso es más complicado a veces entender cómo funciona el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además que pues también hay que dar por hecho algunas cosas, les digo, dependiendo de cómo se plantee el problema, ¿sí? Vamos a ver unos ejercicios pues sencillos, ¿sí? Para no meternos tanto en problemas. Eh, a ver, aquí hay uno. Calcular la aceleración. Aquí, bueno, recuerden que la aceleración siempre va en metros sobre segundo al cuadrado, que no se les olvide eso. Sí, entonces la aceleración va en metros sobre segundo cuadrado. Que se aplica para que un vehículo, vamos a poner un camión,
se desplace en línea recta a 90 kilómetros por hora, reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora. En 25 segundos. Se desplaza en línea recta en 25 segundos. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, es un ejercicio sencillo, créanme. Y bueno, vamos a primero a entender, a leer lo que nos dice, pues, el problema, ¿no? Dice que hay que calcular la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado que se aplica para un camión que se desplaza, que me faltó que se desplaza. Un camión que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora y reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora en 20 segundos. ¿Sí? Se ve sencillo, se ve simple. ¿Sí? Entonces, primero acuérdense que vamos a hacer. Calcular voy a poner hasta abajo porque ya se está acabando la hoja. Voy a traer las fórmulas. Sí. Primero acuérdense, antes de otra cosa, hay que identificar nuestras variables. ¿Sí? En este caso, que nosotros queremos saber la aceleración, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser nuestra incógnita. Bueno, la aceleración siempre es una minúscula. Aquí Word me la pone por default como mayúscula, pero ahí está. Sí, lo hago un poquito más grande. La aceleración es nuestra incógnita. ¿Sí? ¿Y qué datos sí tenemos? Bueno, sabemos que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora y queremos que se reduzca en 50. ¿Eso qué quiere decir? Aquí se fijan, aquí el problema no nos dice tal cual, nosotros tenemos que intuir los valores, ¿no? En este caso dice que ya vamos a 90 kilómetros por hora, o sea que esa sería nuestra velocidad inicial, ¿sale? Y como nosotros queremos que se reduzca la velocidad, por lo tanto, esa sería nuestra velocidad final, ¿no? Y pues nos da un tiempo que está en segundos, ¿sale? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Tienen que empezar aquí en movimiento reactivo uniformemente acelerado, sí hay que como ser muy, muy perceptivo, ¿sí? Entonces, mi velocidad final va a ser de 50 kilómetros por hora. Ya no es tan obvio, pues, lo que estás haciendo, lo que te está pidiendo el problema. Velocidad inicial es 90 kilómetros por hora. Y pues el tiempo en segundos. Ya son 25, perdón. ¿Sale? Y ya. Ahora nosotros tendríamos que buscar cuál de las fórmulas que tenemos ahí, pues nos va a dar todos los parámetros que necesitamos, pues para poder resolver el problema. ¿Sí? Les digo, es un ejemplo relativamente sencillo. Aquí lo único interesante, pues es buscar eh, todas las variables que nos va presentando el problema, ¿no? El ejercicio. Porque a veces son obvias y a veces no son tan obvias. ¿Sale? Pero bueno, en este caso pues está sencillo, creo que es medianamente factible pensar cuál es velocidad final y cuál es velocidad inicial y todo eso, ¿no?
y pues nos da el tiempo de regalo, ¿no? Entonces, tengo que buscar una fórmula de esas tres que relaciona aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo, ¿sí? Que pues solamente hay una, ¿sí? Porque si aquí, pues aquí tenemos velocidad final e inicial, pero no tenemos ni aceleración ni tenemos delta X, y como tengo dos variables, pues no voy a poder resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces esta se cancela. Aquí pues tengo delta X, tengo velocidad final, inicial, perdón, tengo el tiempo, tengo aceleración, tengo el tiempo, pero pues es lo mismo, ¿no? Yo tengo dos velocidades, pero aquí solo tengo una y pues tampoco tengo el desplazamiento, entonces pues no me sirve. Por lo tanto, pues va a ser la primera, ¿verdad? La más sencilla. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo, ¿no? Solamente una variable la desconozco, que es la que justamente desconozco de aquí, ¿no? Pero todas las demás, pues sí las tenemos. Entonces, esta es la fórmula con la que vamos a resolver este ejercicio. Sí, ahí tenemos. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Sí, la aceleración por el tiempo. Ok. Aquí, pues bueno, creo que ustedes ya deben de saber más o menos qué hay que hacer. Pues hay que pues, despejar, ¿no? Perdón, me llegó un mensaje. Ahora sí, perdón. Pues tenemos que despejar. ¿Qué tenemos que despejar? Pues nosotros queremos saber justamente la aceleración. Entonces, pues hay que quitar todo lo que le estorba la aceleración. ¿Sale? Quiero intuir que medio saben despejar. Entonces, lo voy a hacer relativamente rápido. Igual no está complicado. Despejar. Esa aceleración me va a quedar que es igual a velocidad inicial. Está sumando, entonces pasa restando. Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener velocidad final, que ya estaba de este lado, menos la velocidad inicial, que es lo que acabo de pasar. Tengo aceleración y tiempo. Tiempo está multiplicando con aceleración. Pues si está multiplicando, entonces pasaría al otro lado dividiendo. Y ya tengo la fórmula de la aceleración. Ahí está. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Si te acuerdas, se parece un poquito a la, a la de la velocidad, ¿no? Es un desplazamiento, es delta X. Justamente lo que significa delta X es un cambio en el desplazamiento, ¿sí? En este caso sería una distancia final menos la distancia inicial, ¿sí? Nada más que aquí en aceleración, pues como es un cambio en la velocidad, pues es velocidad, la diferencia de las velocidades, o delta V, ¿sí? Sobre delta T, ¿va? Nada más es como comentario, pues. Y pues bueno, ya nada más nos quedaría sustituir. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos aquí las velocidades en kilómetros por hora. Y pues nosotros no podemos trabajar kilómetros por hora con segundos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que convertir estas velocidades a metros sobre segundos para poder trabajar a gusto. Pero como nosotros ya somos bien pros y ya sabemos cómo hacer las conversiones, nada, más vamos a hacer con la calculadora. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el truco? 50 por 5 entre 18 o 5 18avos, ¿sí? Y nos da 13.88. Entonces 50 kilómetros por hora es igual a... ¿Cuánto? Ya se me olvidó. Tengo mente de teflón. 13.88. Y bueno, voy a agarrar cuatro cifras porque son muchos ochos. No los voy a agarrar todos para que sea lo más exacto posible. Bueno, aquí le voy a poner 9.
para dar un poquito más de exactitud. Si se preguntan por qué le puse el 9 ahí, bueno, es una técnica de redondeo. El último 9 está acá. Si es mayor o igual a 5, el siguiente valor sube 1. Si es menor o igual a 5, el valor se mantiene igual. Entonces, como no es mayor o igual a 5, le avienta 1 al 8. Como este 8 sería 9, pero como 9 es mayor o igual a 5, este sería 9, así es, bla, 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 bla. ¿Sí? Así es la técnica de redondeo. Ya se lo expliqué medio raro, pero pues así funciona. Metros sobre segundo y ahora hay que hacer la conversión de los 90 kilómetros por hora. 90 por 5 entre 18. Y estos son 25 kilómetros, 27, 25 metros sobre segundo. 25 metros sobre segundo. Ahí está. ¿Sí? Rápido y sencillo las dos conversiones. Ok, bueno, ya tenemos nuestros valores en metros sobre segundo de nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final. Ya nada más tendremos que sustituir en la formulita de aquí. Velocidad final es 13.8889. Las unidades, nunca se les olviden, metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, que es 25 metros sobre segundo. Uy. Ahí está. Y pues esto sobre el tiempo, que pues eso ya estaba en segundos, 25 segundos. ¿Sí? Y pues ya nada más tendremos que hacer las respectivas operaciones de aquí. Las restas y todo lo demás. Va, entonces. Trece punto 8889 menos 25 igual me da menos 11.111. Lo voy a poner acá. Voy a ir a hacerlo paso a paso para que no haya problemas. Entonces, primero la resta nos queda entonces, ¿qué? 11.11 menos 11.11. ¿Sí, no? Sí, menos 11.111. Menos 11.111. Y pues eso sobre 25. ¿Sí? Y pues ya nada más hay que hacer la división. Pues ya tengo aquí menos 11 entre 25. Me da menos 0.44. Lo voy a dejar en... No, pues si uso técnica de redondeo. Por ejemplo, aquí técnica de redondeo es 4. Es menor que 5. Por lo tanto, se queda igual el siguiente número. Como es 4 es menor que 5, se queda igual el siguiente número. Como 4 es menor que 5, así. Entonces lo vamos a dejar en menos 0.4. Menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Miren, qué chido lo que dio menos. Bueno, aquí voy a explicar dos cosas. Primera cosa que voy a explicar porque queda metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, es una eliminación, por así decirlo, de unidades.
¿sí? Pues las dos velocidades que tenemos, pues las tenemos en metros sobre segundo, ¿sí? Al restarla, pues queda, esta aquí quedaría 11, menos 11.111 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo, perdón, ¿sí? Y aquí son 25 segundos, ¿sí? Ay, acá abajo en el 25. Sí, entonces es metros y segundos dividiendo y segundos dividiendo, pues los sumamos, ¿sí? Sumamos sus exponentes que son 1, entonces queda metros y segundo cuadrado. Así es por eso que queda de esa forma. Y aquí, si se fijan, nos dio una aceleración negativa. ¿Por qué creen que haya pasado eso? Bueno, si nosotros nos fijamos en el problema, nos dice que el camión va a 90 kilómetros por hora y queremos y se reduce su velocidad a 50 kilómetros por hora. Entonces, si se está reduciendo su velocidad, ¿eso qué quiere decir? Que está frenando, ¿no? Entonces, si está frenando, por eso su aceleración es negativa, ¿sí? Porque se va deteniendo, ¿sale? Te digo, esas son como las cositas como con las que tienes que estar atento, ¿sí? Porque a veces los problemas no te dan muchas pistas y pues tú tienes que intuirlo, o sea, tienes que literal imaginarte el movimiento, pues para que tú puedas, pues intuir, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en ese movimiento locochón? ¿Sale, vale? Bueno, muchachos. Pues bueno, fue un placer estar trabajando con ustedes. Me disculpo nuevamente, pues por todos los problemas, inconvenientes que les pude haber causado. El sábado, la verdad, sí, se me fue la onda el despertador, no sonó, no sé, no me desperté. Según yo lo había puesto, creo que no. Y el domingo, pues todavía se las voy a aplicar igual, ¿no? Entonces, pues una disculpa. Eh, pues, ¿qué les digo? Mm, pues obviamente no va a haber problema con sus calificaciones. Nada más les voy a dejar ahorita un ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio no está tan complicado. Nada más, pues obviamente sí los voy a poner ahí a medio trabajar y ya nada más sería que me lo entregaran y pues ya, después me pueden ir preguntando sus calificaciones y ya se las voy pasando. ¿Sale, vale? No se vayan a confundir, ¿eh? Eh, Aquí les voy a cambiar como la perspectiva, pero es lo mismo, ¿eh? La catapulta del portaaviones mexicano Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Pues perdón por no poner el acento. Coma. Acelera a un jet de combate desde el reposo hasta alcanzar una velocidad de 173
Los voy a cambiar. Está muy difícil, no voy a poner a hacer conversiones. De aquí, claro, 77.3379 metros sobre segundo en una distancia esto sí los voy a hacer, que lo conviertan. Igual sé que van a hacer trampas. 307 pies. Coma. Considerando, bueno, me refiero con trampa que pues esto lo puedes googlear, ¿no? ¿Cuántos son pies a metros? Considerando de forma constante. Y van a ser dos incisos. Inciso A. Calcular la aceleración del avión en metros sobre segundo al cuadrado, pues ya se la saben, metros sobre segundo al cuadrado. Y el inciso B, calcular el tiempo necesario en que logra la aceleración. Hay que calcular dos cosas, tiempo, aceleración y tiempo, ¿sale? Esa va a ser su última actividad, ¿sí? No está complicado, a lo mejor se confunden ahí con unas partes, pero ya en cuanto le entiendan las partes clave de ahí, créanme que ya no van a tener ningún problema, además de que ya vimos, ya tienen la fórmula de la aceleración, está acá arriba, y pues ya nada más sería calcular el tiempo y nada más, ¿sí? Lo único complicado va a ser un dato oculto que anda por ahí y pues convertir los pies a metros, pues todo por lo que tendrían que batallar. Igual si tienen alguna duda o cualquier pregunta, pues con mucho gusto ya saben que estoy en el WhatsApp y les respondo. A veces no respondo tan rápido, pero pues sí respondo. ¿Sale, vale? Bueno, pues muchachos, pues fue un gustazo trabajar con ustedes y les digo ya después si quieren saber su calificación. De igual forma, obviamente no les voy mal. Entonces, pero igual si tienen la espinita, pues me pueden preguntar con mucho gusto y pues ya les respondo. ¿Sale, vale? Pues bueno, que tengan excelentes días, ¿sí? Y pues cuídense mucho.